Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados versión 2. ¿Por qué? Porque es segunda vez que hago este video, ya que la primera no quedó bien. Así que me vi en la necesidad de volver a grabar esta opinión respecto a esta película que se acaba de estrenar recientemente en Netflix y que lleva por título Rebecca. Película que por lo demás tiene un gran problema, y es que en 1940 Hitchcock ya realizó una adaptación al cine de esta historia, que es de 1938, de la mano de Daphne du Maurier, que es quien escribió esta novela con el mismo nombre. Y además Hitchcock ganó un Oscar por esta película, por lo cual se hace una comparativa quizá un tanto desigual. Y es por eso que durante este capítulo y esta review hablaré solamente de esta película estrenada recientemente en Netflix, y que por lo demás esto se va a deber también al hecho de que yo, al menos en lo personal, no he visto la película de 1940, por lo cual no tengo un material con el cual comparar, por así decirlo. Y esta película de ahora, el 2020, es mi primer acercamiento hacia esta historia. Y es así que mi opinión al respecto va a ser netamente respecto a qué tal me pareció esta película de Ben Whishaw. ¿Ok? Dejando pasar ahora sí toda esta pequeña aclaración previa para que un poco se entienda de qué va a ir esta review. Comentarte como siempre que te suscribas al canal y actives la campanita si estás enterado cada vez que subo un nuevo video, y dejes un like a este capítulo si al final del día te termina gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta película de Netflix. Dejando pasar el momento spam, ahora sí vámonos de lleno con lo que es la review de Rebecca. Básicamente este thriller psicológico, lo que vamos a ver es a la protagonista, que es Lily James, interpretando a una chica que en principio es dama de compañía, y yo, al menos en lo personal, no recuerdo que se haya mencionado su nombre, y si es así, perdón, pero yo no lo recuerdo. Pero es esta dama de compañía de Van Hopper, que es una señora aristócrata que en realidad la trata bastante mal, al menos en los primeros minutos de esta película, hasta que conocen a Maxim Winter, que es un chico adinerado al parecer, o con una buena fortuna a sus espaldas, y que tiene la casualidad de que ha enviudado recientemente. En principio, Van Hopper lo que quiere es un poco conversar con él, instalar alguna conversación, quizá algún vínculo. Un poco esto de aquí somos todos aristócratas, así como juntémonos y mantengamos esta sociedad, o conformemos más bien una nueva sociedad. Pero Maxim en verdad no la toma muy en cuenta, y sí se fija mucho en esta chica interpretada por Lily James, hasta que empiezan a salir, se van conociendo, todo esto en un par de días solamente, pero es suficiente para que se terminen enamorando. Y cuando Van Hopper propone que se vayan, porque se da cuenta de que un poco no le salió bien sus planes, el personaje de Lily decide quedarse con Maxim e incluso llegar a casarse. Y es aquí cuando ella, por así decirlo, adquiere un nombre, o al menos pasa a ser la señora Winter. O sea, adquiere básicamente el apellido de Maxim, y se van a vivir juntos a la mansión de él. Y es aquí, en este punto de la historia, donde vamos a ir viendo cuál es el mayor conflicto que va a tener esta película, puesto que en dicha mansión existe o vive el personaje de Denver, interpretado por Christine Scott Thomas, que es realmente una ama de llave insoportable, pero que en realidad la terminas odiando porque hace muy bien su personaje, y es quien en verdad le va a hacer la vida imposible a la señora Winter, ¿ok? Puesto que esta mujer, Denver, en realidad adoraba a Rebecca, y un poco no va a aceptar para nada de que Maxim tenga una nueva esposa, puesto que sí, como ya señalé, Maxim era viudo, o estaba viudo previo a conocer al personaje de Lily James, y evidentemente es porque Rebecca ha muerto. Es más, el personaje de Rebecca no lo vamos a ver durante toda la película, simplemente lo vamos a ir conociendo por los diálogos y las interacciones que tiene el resto de los personajes.
Puntos positivos de esta película, que como ya señalé previamente, para mí es el primer acercamiento que tengo hacia esta historia, es que el personaje de Denver a mí me encantó. Es realmente una mujer detestable, pero porque hace muy bien su personaje. Es manipulador, tiene siempre algo de cizaña con cada palabra que dice, sus gestos, ella sabe que, o más bien tú como espectador sabes que detesta a la nueva señora Winter y que no es un personaje para confiar para nada. O sea, yo al menos no confiaría en ella absolutamente nada. Y a lo largo de la película me va a dar la razón totalmente. Y por lo demás, es el personaje que en cierta manera mueve esta historia de misterio, puesto que lo que más nos va a interesar como espectadores es saber qué sucedió realmente con Rebeca, puesto que es casi un secreto a voces o más bien un tabú dentro de esta mansión, puesto que nadie puede hablar de Rebeca, ya que si por ejemplo se lo plantean a Maxim cuando en algún momento la señora Winter le pregunta a Maxim qué sucedió con su ex esposa o con Rebeca, él simplemente cambia totalmente su personalidad e incluso llega a colocarse muchas veces como en una actitud un tanto agresiva, cosa de cambiar el tema abruptamente y evidentemente no hablar al respecto. Otro punto que sí me gustó bastante de esta película es cómo está creado y construido el personaje de Rebeca. Como señalaba, no hay una actriz que interpreta a Rebeca, ni siquiera hay un cameo o un flashback de Rebeca, simplemente la vamos a conocer por lo que nos van a decir tanto Denver, Maxim en algún momento o el resto de los criados de esta casa. Pero el personaje de Rebeca no lo conocemos y se siente súper presente. Es casi como si fuese parte de la casa o en sí es un personaje más, solo que no lo vemos en pantalla. Y esa construcción que tiene hacia el personaje de Rebeca, lleno de intriga, lleno de misterio, está muy bien construida y me gustó muchísimo en esta película. Otro punto positivo es un poco ligado a lo que acabo de decir, los misterios que hay que envuelven esta mansión y sobre todo el personaje de Denver. Está muy bien construido paso a paso, poco a poco, y los giros que tiene la película también me gustaron bastante. Algunos me los veía un poco venir y otros realmente los disfruté una vez que se ejecutaron. Y esto también puede tener un poco en contra si es que ya viste la película, como señalado, de 1940, puesto que es muy probable que ya sepas de antemano cuáles son estos giros o cómo se va a desarrollar el resto de la historia y que al final de cuentas te quita la emoción o te quita esta sorpresa de ver esta nueva adaptación de esta historia. Por lo cual puede ser esto un punto en contra y que lleve a que mucha gente que ha criticado de manera más bien negativa a esta película, quizás sea por esto, porque están comparando constantemente con la obra de Hitchcock, que a mi parecer, ya habiendo pasado 60 años, no, 80 años, de hecho, del 40 al 2000, sí, 80 años, yo creo que ya era tiempo más que suficiente de respeto incluso para volver a intentar o rehacer una nueva adaptación de estas historias. Puntos que quizás no me gustaron tanto de esta película es que tiene o se siente quizás un tanto lenta al principio. De hecho, no es hasta más o menos una hora de película, siendo que dura 2 horas y un poquito más de minutos, pero no es hasta más o menos la primera hora o concluida la primera hora cuando realmente hay un primer quiebre o hay un primer clímax dentro de la historia que le hace un poco arrancar y en realidad sentarte las bases de hacia dónde va a ir la historia. Puesto que en principio es básicamente conocerse los dos personajes protagónicos, su matrimonio, luego esta convivencia en la casa, pero se siente todo muy paso a paso, muy lento y por mucho rato mientras veía esta película no sabía realmente hacia dónde iba a ir, si se iba a ir por un thriller o por simplemente un drama o una historia de amor, pero finalmente, como he señalado, a la hora de película es cuando hay un primer quiebre y es cuando realmente ya toma estos tintes más bien de thriller psicológico que se va a seguir desarrollando el resto de la segunda parte de esta película. Y para
ya englobar, ¿es una película que me gustó? Sí, me gustó bastante, me entretuvo, me costó al menos la primera hora, como señalado, me costó este arranque, siento que la película arranca o sea, de manera muy lenta y no es hasta ya la mitad de la película cuando realmente yo al menos la encontré bastante interesante y hacia dónde me estaba planteando la historia. Y eso principalmente porque hasta antes de esa mitad, en realidad simplemente nos comentan de una tal Rebecca, hacen muchas comparativas de el personaje de Lily James con esta Rebecca, pero no sabemos nada de ella, no sabemos qué le pasó, por qué falleció, cuáles fueron las circunstancias al respecto, sino que como señalo es hasta a la mitad recién de la película cuando empieza a desarrollarse esta trama de misterio en torno a la muerte de Rebecca, y es cuando su personaje como omnipresente, por así decirlo, empieza a tomar más protagonismo. Y por lo demás, el personaje de Denver también va teniendo mayor participación dentro de la historia con sus tramas y sus manipulaciones, al final de cuentas, del personaje de Lily James. Ya para finalizar, simplemente en el gatómetro a esta película le vamos a dar en esta ocasión 3 gatitos de 5, por lo que he señalado. Es una buena película, al menos me entretuvo, me gustó el misterio principal de la historia y cómo lo fueron desarrollando, también me gustaron bastante los giros que tuvo, pero si no le hubiese dado la oportunidad de ver y con la suficiente calma y sin prisas esta primera hora, quizás es una película que no lo hubiese terminado de disfrutar tanto, sino que más bien es probable que quizás lo hubiese abandonado, puesto que no me estaba gustando el ritmo y el cómo estaban contando esta historia de misterio en particular en lo que es la primera mitad de la película. Luego sí funciona bastante bien, tiene un buen cierre y un buen final. Y otro punto que quizás tampoco me gustaba tanto al principio, al menos de la película, es el propio personaje de la señora Winter, o este personaje interpretado por Lily James, puesto que es un personaje que a momentos lo sentía demasiado inocente para lo que le estaba ocurriendo, pudiendo entender esto de que quizás no tenía el mejor acceso a la educación o no estaba acostumbrada a este mundo como de alto valor, de fortuna, o a esta sociedad como aristocrática, sino que siempre había sido básicamente como criada o esta dama de compañía. Lo podía entender, pero ya llevando un tiempo viviendo esta vida de esposa o esposa de Maxim, tendía a pensar de que su personalidad podría también ir creciendo en consecuencia, y a momentos sus actitudes, sus formas de actuar y de reaccionar de manera tan inocente, y quiero pensarlo bien, o sea, básicamente era esto lo que veía en pantalla, no me terminaba de gustar del todo, y se me hacía un personaje que me hubiese gustado que también creciera quizás más rápido, pero también se lo achaco un poco al mismo ritmo que tiene la película en esta primera mitad. Así que esa es mi opinión respecto a Rebecca, una película que recomiendo ver si no tienes nada más que ver, vale la pena, pero sí teniendo esta consideración de es muy probable que la disfrutes mucho más si no has visto la película de 1940 o no tienes este punto de comparación al respecto y la ves o la aprecias simplemente como lo que te están entregando, que es una adaptación de esta novela de 1938 y no necesariamente teniendo esta sombra que es la película de Hitchcock. Así que esa es mi opinión respecto a Rebecca. Déjame abajo en los comentarios si tú ya la viste y qué tal te pareció, y también si evidentemente habías visto la película del 40. En este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. En el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que hagas clic y te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.